Bueno, acá estamos de regreso en De Todo Un Poco, que siempre te da más, y como siempre te da más, y estamos con el licenciado Antonio Lacera, como lo habíamos prometido y lo habíamos anunciado, y como todo o casi todos los jueves, hablando hoy un temazo, un temazo, la parapsicología, ¿no? Y cuánto hay para hablar de esto, ¿no? Cuánto hay para hablar que a veces ni tenemos conciencia de que está sucediendo y cómo nos atraviesa. Bueno, bienvenido, Antonio. Pero muy buenos días, Rubén. Muy cierto lo que decís, y fíjate que todo el siglo XX, desde fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, todo lo que hizo al conocimiento de la conducta humana tuvo una columna vertebral que, según como uno lo analice, podría pensar que esa columna vertebral, a partir de Sigmund Freud, de la psicología de lo inconsciente, del psicoanálisis, se podría pensar que la columna vertebral fue no descubrimiento, pero el haber puesto en términos racionales, científicos, Sigmund Freud, la idea de lo inconsciente. Sin embargo, algunos entre los que están, quien te habla, pensamos que la columna vertebral eh, de la investigación y del conocimiento de la conducta humana durante todo el siglo XX, en realidad ha sido lo que recién señalaste, la parapsicología, con distintos nombres. La parapsicología podríamos, si queremos hacer un poquito de historia, podríamos decir que comienza, que se constituye con otro nombre, ahora lo vamos a señalar, a fines del siglo XIX. Te estoy hablando de 1880, 1890, y aparece como una búsqueda para la explicación de una serie de fenómenos que tanto en Estados Unidos como en Europa, a partir de mediados del siglo XIX, pasando 1850 y tantos, se habían difundido mucho, atraían a la población, tanto es así que se hacían espectáculos en el teatro, de lo que entonces se llamaba la mediumnidad, el tema de los mediums. ¿Y qué era un medium? Bueno, para la explicación de aquella época espiritista, ahí surge el espiritismo, ahora vamos a explicar también, el medium es un ser humano como nosotros, pero que es capaz de encarnar el espíritu de alguien que ya no está en este plano, de una persona que falleció o, para decirlo en estos términos, desencarnó, es decir, perdió lo que Platón decía, el fardo de carne, pero continúa el alma, el espíritu, la parte inmortal. El espiritismo surge en Estados Unidos, a pesar que en general se cree que empezó en Europa. No, surge en Estados Unidos allá por 1850 y tantos, con una familia de apellido Fox, F-O-X, como el canal Fox. Bueno, una familia de apellido Fox que tenía esa familia varias hijas, y una de estas hijas y luego las otras comienzan a decir que en horas de la noche hay espíritus que se incorporan en ellas, espíritus de gente que ha fallecido, que les hablan, que les dan informaciones. La familia Fox empieza a dar difusión a esto, a pesar de que surge en un pueblo norteamericano, imagínense, estamos hablando de 1850 y tanto, un pequeño pueblito, pero empiezan a dar difusión. El pastor, había un templo evangélico, el pastor del lugar se opone a este planteo, hay grandes discusiones, y eso da lugar, ese debate da lugar a que esto salga del pueblo, empiece a hablarse en otros lados, y de alguna manera, permítanme que sea mal pensado, los padres de las hermanitas Fox, que así pasaron a la historia, las hermanas Fox, advirtieron que ahí había un tema de interés general. Empezaron a hacer lo que se llamaba reuniones mediúmnicas en la sala de su casa,
luego en una instalación de una biblioteca y finalmente empezaron a alquilar teatros que llenaban en todo Estados Unidos, 500, 700, 900, 1200 personas. Imagínense que no había en esa época equipo de sonido, así que se usaba una especie de parlante, de bocina, para que bueno, las hermanitas Fox entraban en estado de mediunidad, en estado alterado de conciencia, entonces el público podía preguntar por un muerto y el espíritu se manifestaba. Bueno, esto alcanza un auge tal que se hace transatlántico. La moda del espiritismo corre hasta a Europa con mucho éxito en Francia, también en Alemania, pero sobre todo en Inglaterra. Fíjate, Rubén, que se había vuelto un hecho tan cultural ser espiritista, que no se pensaba que un intelectual, un creador, un escritor, un poeta, un artista plástico, no hubiera adscrito al mundo del espiritismo. A punto tal que les voy a mencionar un espiritista confeso, un espiritista que formaba parte de las instituciones, que ocupaba cargos, que ahora cuando yo se los diga se van a sorprender. El autor de las novelas de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, Mira, que además era médico, sin embargo, adscribió tempranamente al espiritismo, formó parte de instituciones espiritistas, escribió libros sobre este tema. Hace no más de un año, en la Biblioteca Nacional, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional de Argentina, se hizo una exposición en relación a Sherlock Holmes y obviamente a su autor, Sir Arthur Conan Doyle. Allí se exhibieron una cantidad de libros escritos por Conan Doyle, todos sosteniendo la realidad del espiritismo, contando experiencias que él había tenido. Acuérdense que para ese entonces la famosa experiencia de la mesa, donde varios médiums se ponían en torno a la mesa, unían sus manos sin tocarse, las puntas de los dedos, y la vieja cuestión de preguntar, suponte que alguien decía, bueno, yo quiero hablar con el espíritu de mi tío José. Entonces el médium más experto en esa usina mental, como le llamaban ellos, preguntaba, José, ¿estás aquí con nosotros? Y ahí ocurría algo. Por ejemplo, un golpe en la mesa que nadie daba, era un sonido, claro, hoy los parapsicólogos le explicamos esto. Un golpe significaba que no estaba. 2 golpes, el espíritu José estaba, le podíamos empezar a preguntar. Esto fue evolucionando. Ahora, les contaba lo de Sir Arthur Conan Doyle, que es interesante, porque después de fallecido él, o sea, desencarnado, a pocos meses se hace en Londres una reunión internacional de líderes espiritistas. Hay fotos, ya estamos hablando de comienzos de este siglo XX, hay fotos de esa reunión. En primera fila les va a llamar la atención que hay una butaca vacía. Esa butaca vacía no es porque uno de los que, el que se sentaba ahí en ese momento tuvo que ir al baño, no, no, no. Esa butaca vacía era la de Sir Arthur Conan Doyle. Y la dejaron vacía porque esperaban que el espíritu estuviera cómodo sentado en la silla. Para que ustedes se den cuenta y el prestigio que tenía el espiritismo. Ahora, ya a fines del siglo XIX aparecen un grupo de científicos y acaba a surgir lo que yo llamo la prehistoria de la parapsicología, un grupo de científicos, médicos, biólogos, físicos, químicos,
que se hacen la pregunta que todo científico, todo pensador racional, pero positivo y creativo debe hacerse. Este grupo dijo, nosotros no podemos decir, como dicen los escépticos, esto es todo mentira, estos son trucos. Acá hay algo que está pasando. Acá hay algo que se y algo que evidentemente no es truco, no es engaño. En muchos casos sí, pero pasa como con los ovnis. Muchos ovnis son objetos voladores no identificados. Cuando lo identificas es un fenómeno meteorológico, un fenómeno, pero en un momento determinado decís, che, este es un vehículo extraterrestre. Claro. Acá pasaba lo mismo. Mirá, esto puede ser un truco. El otro sí, pero acá hemos controlado, hemos estado cerca del medio, y este tipo se puso a decir cosas que él no conocía y que los que estaban en torno a la mesa tampoco, y cuando fuimos a averiguar era real. ¿Qué pasó? Entonces era un espíritu. Este grupo... Lo que pasa es que te apunto algo, ¿no? Que por ahí es tan vasto el mundo de la parapsicología que hay cosas que se pueden adscribir a distintos fenómenos, ¿no? Incluso naturalmente. Algunos fenómenos que pueden ser extra, o sea, espirituales netamente, y algunos también capacidades del ser humano que tiene innatas ahí, no las maneja, pero aparecen también, o sea, por ahí vienen las confusiones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos contando, claro, el momento en que se va fundando esta idea de lo que puede hacer la parapsicología. Este grupo de investigadores llega a esta conclusión. Dicen, el fenómeno es real. Aquí no hay duda que se están dando hechos de lo que entonces ya se llamaba telepatía, por ejemplo. Pero este grupo de científicos lo que plantea es, miren, a lo largo de la historia de la humanidad, estos fenómenos se conocieron siempre. Lo que pasa que en una época y en ciertas culturas se decía que eran poderes de los dioses, de las divinidades. En otro momento eran poderes de los demonios. Luego eran poderes de los espíritus de la oscuridad. Luego eran de los espíritus de la luz. Y ahora, en ese fin del siglo XIX, nos están diciendo que ya no tiene nada que ver con los demonios, con los dioses, nada, sino con nosotros, pero una vez que hemos desencarnado. Y este grupo es el primero que va a decir, no, estos fenómenos son reales, pero son humanos, nosotros los vivos, los que los estamos produciendo. Por eso incluso hay un libro de aquella época que traducido al castellano es Fantasmas de los Vivientes. O sea, que busca explicar los fenómenos, como vos decís, parapsicológicos, la fantasmogénesis y demás, pero explicar en términos de que los producimos de manera inconsciente. A veces hay quienes los fomentan, pero en general no, es inconsciente, pero de nosotros los que estamos vivos. Eso da lugar a la creación de una institución, estoy hablando de 1892, una institución que todavía existe, de la que yo he sido miembro, he publicado en su revista cuatrimestral, que sigue publicándose, que es The Society for Psychical Research. The Society for Psychical Research, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Pero ojo que en inglés, psychic, no es sinónimo de mind, o sea, de mente. Cuando hablamos de psychic, estamos hablando de algo que más bien tiene que ver, claro, con lo que nosotros acá entendemos por parapsicológico. The Society for Psychical Research, que todavía sigue existiendo en Londres, después sale principios del siglo XX una filial de American Society for Psychical Research, a la que también he pertenecido, con sede en Nueva York, existe todavía, y ahí comienza, a pesar que en ese momento se llamaba investigación psíquica en inglés, psychic siempre señala lo parapsicológico, lo telepático, allí comienza, aunque todavía no se le daba el nombre de parapsicología, comienza la investigación que hoy llamamos parapsicológica. Si bien el nombre de parapsicología fue acuñado a fin del siglo XIX por un médico alemán, Max Dressua,
que es el primero que va a utilizar el término parapsicología, que es un término preciso, porque fíjense, para explicar qué es lo que hacemos, qué es lo que investigamos los que nos dedicamos a esto de la clarividencia, la telepatía, la precognición, la psiquinesis o telequinesis o psicoquinesis, como le gusta. Realmente la expresión parapsicología está perfecta, porque el prefijo griego para significa al lado. En algún momento, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esta investigación se llamó metapsíquica. En vez de parapsicología, metapsíquica. Pero el prefijo griego meta significa más allá, entonces sería más allá de lo psíquico. De vuelta caemos en la idea, en el concepto de que es algo que está más allá de los dioses. No, el término correcto es parapsicología, prefijo griego para, es decir, algo humano que está al lado de lo psicológico, que no es objeto de estudio de la psicología, pero que interactúa, está al lado. Y hoy en día, claro, fíjate que en 1981, cuando se hizo el primer Congreso Argentino de Parapsicología, que dicho sea de paso, siempre me gusta señalarlo, todo el grupo de expositores y demás me honró por unanimidad para que yo lo presidiera. Nunca olvidaré eso, porque además uno era muy joven. En ese primer Congreso Argentino de Parapsicología, una de las cosas que se dijo es, a ver, una definición que nos satisfaga de parapsicología. Y fíjate que fue un congreso donde estaba presente nada menos que el padre Oscar González Quevedo, el famoso padre Quevedo, el director del Centro Latinoamericano de Parapsicología de la Facultad de San Quieta de San Pablo, Brasil. Estaba otro jesuita, el licenciado Enrique Novillo Paulí, que era el director del Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador, la que está acá en la ciudad de Buenos Aires, fundada por los jesuitas hace décadas. Y así el doctor Aldo Imbriano, el médico neurofisiólogo que sucedió al premio Nobel Housei en la cátedra de fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, el doctor Arnaldo Raskowski, el famoso psicoanalista mediático y cofundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina. O sea, ahí tuvimos un grupo de gente de sólida formación humanística y científica, y todos coincidieron en esta definición de parapsicología, donde se define la parapsicología como aquella ciencia humanística, aquella disciplina humanística que tiene como objeto de estudio las formas de comunicación sin intervención de los 5 sentidos y la acción en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. Sin los 5 sentidos a mí me gustó mucho, porque yo les decía, en el lenguaje folclórico popular, que es donde está la sabiduría, nuestras madres y abuelas, ¿cómo le llamaban a esto? Decían, el 6º sentido. Bueno, fíjate cómo la sabiduría folclórica popular sabía que era algo que funciona como un sentido, pero no en los 5 sentidos. Claro, clarividencia, telepatía, precognición, claramente el 6º sentido. Y bien, y las pone dentro de las capacidades humanas. Muy feliz. Humanas. Y quería poner por ahí un tema en discusión con esto que estabas hablando, ¿no? Yo recuerdo que con respecto a una de las actividades que yo hago, que es la paleontología, en un momento estaba divorciada de la geología y bueno, y otras ciencias que son afines. Ahora cada vez hay más ciencias que son auxiliares de la paleontología, apareció la genética, bueno. La psicología, ¿no? Según mi visión, tiende a escindir un montón de ciencias que son auxiliares, ¿no? Como que no les llegarían a la jerarquía, ¿no? Una de ellas es la psicología social, ¿no? La trata de escindir. Y también
la parapsicología. No obstante ello, le podrían generar un principio de completud a la psicología si tomara oficialmente de esas herramientas, ¿no? No solamente coincido 100% contigo, sino que es difícil hoy, si de lo que estamos hablando es de investigar lo humano, es muy difícil plantear que se puede hacer desde una ciencia. Nosotros siempre, y mirá qué interesante porque en ese congreso del 4 al 6 de septiembre de 1981 este tema se debatió mucho, que es la necesidad de la interdisciplinariedad. Fundamental. ¿Cómo vas a entender a lo humano si no atendés a lo psicológico, lo parapsicológico, lo psicosocial, lo antropológico, lo sociológico? E inclusive un aspecto del cual la parapsicología tiene mucho interés de investigar, que es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual es muy importante. Fíjate, antes de la pandemia, no solo en la Argentina, en toda América, en Occidente, estábamos viviendo desde hace años un auge de las neurociencias. Las neurociencias vienen en ayuda de manera interdisciplinaria para mejor conocer la conciencia humana y la conducta humana. Pero nos encontramos con que en realidad los neurólogos, neurocirujanos, etcétera, sobre todo los mediáticos, nos enviaban una información de la cual parecía desprenderse, o de hecho se desprendía, que los seres humanos somos nada más que materia y que la conducta humana es nada más que reacciones fisicoquímicas que se dan en distintas áreas y lóbulos del cerebro. Y entonces, si nosotros tenemos empatía para hacer esto cada media hora, una vez por semana, es porque se nos activa el área 14.3C del cerebro. Y como dice un gran investigador, colega, amigo, compañero de la misma universidad donde hemos sido profesores, la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, el doctor en psicología Ernesto Fernández Núñez, que él dice, señores, yo podría repetir esto, pero la verdad, y decir que es mío, pero es de él y lo felicito. El doctor Fernández Núñez dice, señores, nosotros no somos un grupo de electricistas. Entonces basta que porque me enamoré se encendió el área tal, odio, se encendió acá, no somos electricistas, así que basta con que se encendió. Bien, se activó, lo mismo. Explíquenme, si dicen que se encendió, que se activó tal área, explíquenme cuál fue el dedo que apretó el botón para que eso se encienda. La parte que no te cuentan. Entonces, claro, el público que no tenga este conocimiento... ¿Y cuál es la energía que hizo que todo el proceso pueda funcionar, ¿no? Nadie pone en duda, ni nosotros menos, ni vos ni yo, vamos a poner en duda que efectivamente en el momento que yo siento pánico, y me hicieran los estudios necesarios en el cerebro, hay determinada área y no otra que se activa. Que cuando estoy enamorado es otra, que si siento odio es otra, que si estoy sereno es... Esto no lo pone en duda nadie. Pero de la misma manera que no ponemos en duda que según el estado anímico que yo tenga, mi respiración se acentúa o se debilita, se hace más intensa o menos, el ritmo cardíaco. Y fíjate que estamos cayendo en el mismo error, si permitimos esto, en el mismo error que sucedió en siglos pasados, cuando se asociaba precisamente, como alguien se emocionaba, el ritmo cardíaco aumentaba. Entonces, ¿qué era el corazón? El lugar donde estaba el amor, el odio. Por eso había gente de buen corazón, había gente de mal corazón, porque la idea era la misma. Bueno, ¿durante cuánto tiempo la medicina creyó que el alma o lo viviente estaba en los pulmones?
Claro, porque era la época que para saber si uno había desencarnado o no, te ponían un espejito frente a la nariz y la boca, si no lo empañaba, listo, moriste. Con tan buen criterio que después te enterraban en una lápida, te metían en un monumento funerario y después descubrían que habías tenido una catalepsia, te despertaste adentro del cajón, quisiste romperlo, ahí sí te moriste de un infarto masivo, bueno, o porque no había aire. Bueno, nosotros tenemos que recordar la historia de la ciencia para darnos cuenta de que aquí está cayendo en lo mismo, en querer explicarnos que nosotros, nuestras conductas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, son el resultado de reacciones físico-químicas que se dan en el cerebro. No, una vez más, las reacciones físico-químicas se dan en el cerebro se activa, otras regiones del cuerpo funcionan de tal o cual manera, porque hay algo de, este es el gran hallazgo de Freud, de la psicología moderna, del inconsciente, hay algo del orden de lo no físico que habita el ser humano. Y ahí volvemos, sí, estás por decir algo. No, que Jung por ahí lo redondeó un poquitito más, ¿no? Claro, pero Carl Gustav Jung, cuando, primeramente, así como Freud, y hay testimonios escritos, cartas, todo, Freud decía, no metamos lo que entonces se llamaba ocultismo, metapsíquica, o sea, parapsicología, no metamos esto en el psicoanálisis, porque ya el psicoanálisis es muy resistido, con esto lo van a resistir más. Jung, a la inversa, sin que le tiemble el pulso, él incluye lo parapsicológico. Es más, y él dice, no podemos entender la condición humana, la conducta humana en su totalidad, si no atendemos a los fenómenos parapsicológicos. Tanto es así, y esto en cualquier texto en castellano, no hay necesidad de ir a textos muy ocultos, cualquier texto en castellano que está publicado en editoriales de Argentina o de Europa, o lo buscan en Google, van a advertir que la clasificación que Jung hace de los sueños incluye sueños parapsicológicos, sueños proféticos, dentro de los parapsicológicos telepáticos, clarividentes y precognitivos, e inclusive agrega algo que en su momento tuvo mucha resistencia, aún por algunos discípulos de él, que es los sueños en paralelo, o sea, dos o más personas que unidas a través del fenómeno parapsicológico de la telepatía, de manera inconsciente, sin proponérselo, dos o más personas que quizás están separadas, uno en Australia, otro en América y el otro en el centro de África, a la misma hora tienen el mismo sueño, sueños paralelos. Entonces, Jung explicaba muy bien, no se puede entender la conducta humana si no incluimos lo parapsicológico, porque usted tiene una captación telepática y le llama intuición. Usted tiene una captación clarividente, le llama intuición. Llámele como quiera, pero esa es una información que cuando llega a su conciencia, usted tiene que tomar una decisión sobre eso. Bueno, una información precognitiva. Tuve un sueño o repentinamente iba caminando tranquilo, recordando que pasado mañana, no hay pandemia, no hay cuarentena en este ejemplo, pasado mañana tengo que subir al avión, ir a tal lado. Y caminando así repentinamente, viene a mi psiquismo, no, va a haber una desgracia. Bueno, puede ser psicológicamente solo mi miedo o un acto para no hacer algo que por un lado deseo, pero por otro lado temo. Pero, ¿y si es un hecho precognitivo y entonces yo digo, no, mira, Rubén, ante la duda, yo no subo al avión, vos tampoco, bueno. Y después ocurre la desgracia? ¿Cuántas veces hemos escuchado, me ha pasado con mis consultantes sobre todo, cuántas veces he tenido que escuchar, pero yo sabía que esto iba a pasar, yo sé, ¿y cómo sabía? Bueno, porque tuve un sueño, porque lo imaginé, pero si usted sabía, ¿por qué no hizo algo? Y nada, ¿qué voy a pensar que esto es cierto? Mira, a mí lo que me pasa, pero muy seguido, que antes no le prestaba atención y ahora le presto atención, es ir a ver a alguien y ya saber la respuesta que voy a tener con respecto a determinada cosa.
y decir, bueno, ¿cómo lo jugás eso? ¿Uno por los elementos, por el conocimiento que tenés de la persona, o porque están todas las variables ahí, justo te sale la misma, ¿viste? Bueno, en este caso, como vos decís, claro, las variables intervinientes pueden ser lo capté telepáticamente o no, nos conocemos de hace años, ya sé que frente a tal propuesta, bueno, ahí sí, pero en otros ejemplos no. Eh, Alguien que a raíz de ahora, de la cuarentena, la pandemia, que hace tiempo que no, ni se te ocurre comunicarte, pero te despertás pensando en esa persona, le mandás un WhatsApp che, estás disponible para hablar, y el otro te escribe y dice, mira, justo te iba a escribir porque estaba pensando, nah, salvo que fuera el cumpleaños de alguno de los dos, Sí, sí. aquí lo que intervino fue la telepatía. Sí, Obviamente que la telepatía incentivada por el aspecto psíquico de la evocación, del recuerdo, de la persona que hace mucho que no veo. Sí, sí, coincidió la hora, el día, el momento. Tenemos que confiar, si te parece bien lo vamos a dejar para la semana que viene, pero tenemos que confiar, abrirnos a estas capacidades, estas facultades parapsicológicas que tenemos. Yo no hablo ni siquiera de las cosas más complejas, no hablo de salir a cazar fantasmas, hablo de estas cosas que nos ayudan en la vida cotidiana, la telepatía, la clarividencia, la precognición, lo que la sabiduría popular llama el sexto sentido. Tener un poco más de confianza en nosotros mismos, de que si algo vino a nuestra mente, no es porque estamos alucinando, porque es posible que sea una información útil. y aparte para que o sea, también tomar conciencia de las capacidades, ¿no? Esas Sí, capacidades que están ahí y al prestarle atención despiertan más, ¿no? También es, pero esto que acabas de decir es como afirmar que 1 más 1 es 2. Yo le digo siempre a mis alumnos, cuando plantean, bueno, pero ¿cómo se puede agilizar esto? Tal como lo dijiste vos, a ver, ¿cómo se agilizan ustedes para trotar mejor, para jugar al básquet? Y hay que salir a correr, hay que ir a la cancha de básquet, tener el profesor. Bueno, esto es lo mismo. Si la ustedes práctica hacia la perfección. exacto, exacto. Y la perseverancia trae aventura. Tampoco es, no, pero yo estuve una semana, 10 días, pero no pasó nada. ¿Y por qué no me dice que quiso ir a la universidad, estuvo una semana, 10 días y no se recibió? Si las cosas llevan un tiempo. Y ante la pregunta de, bueno, pero ¿hasta cuándo uno tiene que seguir practicando? ¿Y hasta cuándo piensa seguir respirando? Mientras siga respirando, siga practicando. Pero igual que en la gimnasia física, lo mismo el poder mental. Qué buena memoria tiene usted, pero cómo se acuerda de las cosas, pero cómo cruza los datos. Y si todos los días leo, todos los días pienso, entonces el sistema está agilizado. Aparte son herramientas que pueden ser muy útiles. Sí, sí, y fíjate, vamos a agregar cosas muy positivas, fíjate que hoy en día las personas que han pasado 55 o 60 años de edad, aún las de 70, 80, todo es válido por lo que voy a decir ahora, ni siquiera tienen la excusa que tuvieron nuestros padres y abuelos cuando la ciencia afirmaba que las neuronas se deterioran y no se reproducen, que la vejez, la destrucción de los órganos, lo que entendemos como la decrepitud era inevitable. Bueno, hoy los médicos que hacen gerontología, los psicólogos que hacen en gerontología, los endocrinólogos que hacen endocrinología, que hacen toda la parte de gente de mayor edad, etcétera, todos te van a decir lo mismo. La gerontología en todo sentido, en su interdisciplinaridad, te dice lo mismo. Hoy en día, cualquier persona de 65 a 80 años, mínimo, en la Argentina, en Estados Unidos, en Europa, está viviendo una nueva etapa de su vida donde está en condiciones como son, estamos hablando de 65, 80, son 15 años de vida útil.
A los 60, 65 años, hoy estamos en condiciones de decidir cosas tales como aprender un nuevo idioma, hacer una tecnicatura, una carrera universitaria. No hay excusa. Las excusas que sí tuvieron nuestros países, hoy no hay. La mente funciona bien, en la medida que la entrenes. Ahora, si te vas a quedar el día mirando series por televisión, no, probablemente. Fíjate que hasta algo tan terrible como el Alzheimer, estudios últimos hablo de estos últimos 5 o 10 años que se han hecho, con estudios estadísticos, la gente que sigue estudiando, sigue leyendo, sigue pensando, sigue generando ideas, o sea, mantiene su mente creativa, es mucho menos propensa al Alzheimer que aquellos que dejan de utilizar su mente. Claro. Lo dejás, se oxida. Todo podrá decir, bueno, pero no, la genética no es algo que obligue. No es que estoy obligado. Porque si no, una vez, esto, mira, nos lleva a otro punto, pero para anotarlo para otra vez. Si no, nos lleva a la idea de que el destino existe, la fatalidad existe y que desde que uno nace hay una cifra prefijada y hagas lo que hagas, nos sentamos tranquilos en la vereda de casa y lo que tenga que pasar va a pasar. Y no es así. El destino lo hacemos nosotros. Claro. Es el resultado de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos, porque cuando no tomamos una decisión también pasan cosas. Así que no hay destino, ni fatalidad, ni cifra prefijada. Bueno, Antonio, la verdad que interesantísimo el tema, ya lo veníamos perfilando, da para más. Sí, seguimos el jueves que viene, seguimos. Seguimos el jueves que viene. Hemos hablado del espíritu, la trascendencia. El de Allan Kardec también, otro personaje. Bueno, Allan Kardec que es el método del espiritismo, ¿no es cierto? El libro de los espíritus, claro. Bueno, lo dejamos para la semana. Bueno, un abrazo gigante, Antonio, gracias. De vuelta, agradecidísimo, luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo para todos y cada uno. Bueno,